¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Estamos al final del siglo XIX, prácticamente comienzos del XX, y en la región del norte de Francia un hombre camina con un rumbo fijo. Es una persona que ha quedado desempleado, de profesión maquinista ferroviario, pero estamos en el medio de una crisis económica, en el medio de una crisis industrial. Los ferrocarriles están cerrando y él se ha quedado sin empleo. Camina por un sendero que lleva a un pueblo, ese pueblo se llama Monceau y queda precisamente en el norte de Francia. Hablamos de una persona, su nombre es Etienne Lantier, tiene entre 25 y 30 años, pero además tiene dos ideas y un sueño que cumplir. Una de sus ideas guarda referencia con la posibilidad de encontrar un empleo, de encontrar un trabajo, de lograr lo que es la subsistencia. La otra idea es enamorarse, tratar de constituir una familia y cumplir así uno de sus anhelos de características sociales, obviamente. Pero sobre todas las cosas, Etienne Lantier tiene un deseo, tiene un sueño, y esto es un mundo más justo, una sociedad más justa y la justicia social en ese contexto. Mire, este hombre, a lo largo de las páginas de esta historia que estamos contando, amanece muy temprano en el camino y siente de un momento a otro, con una sensibilidad especial, una sensibilidad que tienen los caracteres, los personajes que se transforman en hitos a lo largo de la historia de la literatura. Con esa sensibilidad lo que le dicen es que la vida le va a cambiar de un minuto a otro, que está prácticamente a un paso de que las cosas empiecen a girar de otra manera para Etienne. Y efectivamente a lo largo de las páginas nos vamos a enterar que va a tomar contacto con la gente que vive en ese pueblo donde funciona una mina de carbón y donde prácticamente todo el pueblo es empleado en esa mina. Pero además, esta sensibilidad le va a decir, y en definitiva nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia esto se termina cumpliendo, que va a comenzar a vivir en el seno de una familia que tiene muchísimas décadas en esa región, una familia que ha sido empleada sistemáticamente en esa mina de carbón y que lo va a alojar a Etienne durante algún tiempo, un hombre que en definitiva va a tratar de aportar al sustento prácticamente de toda la familia, pagando lo que es un alquiler, pero que además va a terminar consiguiendo trabajo precisamente en ese pueblo de Monceau y precisamente en esa mina de carbón que le da trabajo prácticamente a todo el poblado. Estamos hablando de Germinal, la historia magnífica, por cierto, que escribe el genio de Émile Zola, donde no solo recoge Zola las ideas de una época, sino prioritariamente efectúa una denuncia a propósito de lo que es la falta de derechos en esa Francia de fines del siglo XIX, la falta de derechos vinculados al trabajo, la falta de la dignidad que tiene que proveer el trabajo y que para estas personas está totalmente vedado. El hombre, Etienne, sigue la historia, por supuesto. Lo que va a terminar arrojando es, sin ninguna duda, una visión de lo que pasa con la gente en ese pueblo. Empezamos a tener de primera mano a lo largo de las páginas cierta conexión con aquellas personas que sufren, que es la inmensa mayoría. De esto empieza a darse cuenta Etienne, empieza a darse cuenta que la miseria atenaza directamente a las familias que están trabajando en la mina, que muy temprano, de madrugada, prácticamente tienen que bajar al pozo, que tienen que alojarse prácticamente para picar el carbón y para cargarlo en lo que son esos pequeños vagones que salen a la superficie, y que tienen que hacerlo todo con una exigencia enorme. Es dura la vida en la mina, va a decir Etienne Lantier. Hay trabajando no solamente hombres, sino también mujeres y niños. Estamos en una época donde los chicos, los adolescentes, las mujeres y también los hombres de todas las edades tienen que trabajar para pagarse el sustento, y ni siquiera en esa paga van a poder subsistir, van a poder llegar a fin de mes.
Pero sobre todas las cosas, Etienne va a empezar a observar cuestiones que son totalmente sensibles a la vida cotidiana. Por ejemplo, que los mineros, que estos trabajadores prefieren correr un riesgo y tratar de producir más. Les pagan en definitiva por la cantidad de carbón que terminen volcando en los vagones y en cambio eligen, por ejemplo, no entibar, no llevar a cabo lo que son los trabajos necesarios para evitar que haya un derrumbe en la mina, por ejemplo, y no lo hacen por codicia, sino que él entiende que en definitiva lo que necesitan son algunos centavos más en el salario para tratar de comprar alimentos y para tratar de que en definitiva la familia, la gran familia, no termine pasando hambre. Es un juego de espejos porque lo que él observa para todos, también lo observa para la familia que le sirve de anfitriona. Se va a dar cuenta que esa familia está hace décadas en ese lugar, que los mayores ya trabajaron en la mina y que ahora están enfermos, que tienen asma, que tienen reuma por la humedad y por el carbón que han respirado. Se va a dar cuenta que los hijos de estas personas han ocupado su mismo lugar y que son los hijos de los hijos los que hoy también están trabajando, pequeños, chiquitos, niños y niñas que tienen que bajar a la mina porque si no, no tienen para vivir. Émile Zola nos plantea sin ninguna duda una historia que va a seguir su curso, van a seguir las vicisitudes para Etienne Lantier, sin ninguna duda va a llevar a cabo lo que es una proeza, se va a dar cuenta que hay que tomar conciencia del Estado, pero sobre todas las cosas del derecho que se les estaba negando a los trabajadores. Estamos en un contexto de crisis y la historia va a virar rápidamente y va a enfocarse en aquellos que son los accionistas de la mina de carbón, que viven en París y que en definitiva terminan ajustando los salarios porque como están en crisis y no quieren perder rentabilidad, tienen que ajustar en lo que se le paga directamente a los mineros. Una gran indignación se va a hacer foco y Émile Zola va a mostrar cómo se genera, cómo se forja en definitiva el germen mismo de un paro, el germen mismo de una huelga. No le voy a decir cómo continúa, el desenlace tiene un componente, yo digo de expectativa, de esperanza, pero al mismo tiempo un desenlace quizás dramático. Émile Zola nos plantea que detrás de esa resignación secular que uno puede observar, que ha aprendido ya hace varias décadas entre los trabajadores de la mina, empieza esto a ceder ante la indignación y ante la conciencia de que hay que generar distintos derechos para acceder justamente a una calidad de vida mejor. Que la gente no puede morirse en directamente la porfía de llevar su trabajo en el día a día y que en todo caso la solución es 100% colectiva, que no se puede destruir, que no se puede romper lo que es un contrato social del cual los trabajadores, los mineros formaban parte y sin embargo no tenían ni siquiera la conciencia de eso. Mire, yo quiero hablarle en esta noche de dos o tres cuestiones que a mí me hacen mucho ruido de la actualidad de Argentina y quizás hay un germen precisamente en germinal que tenemos que aprender a ver. Por un lado, el presidente de la Nación, que en las últimas horas ha señalado que el rumbo que ha elegido es el correcto, cuando a todas luces lo que estamos viendo es que los resultados son realmente paupérrimos y que en todo caso, si accede nuevamente al poder, va a hacer los trabajos con mayor celeridad, va directamente a acelerar el ritmo en el cual se van a hacer las reformas. ¿Qué tipo de reformas se preguntará usted? Bueno, esto ya se sabe, las reformas laborales, las reformas previsionales, y yo le pregunto si esto no habla un poco de los derechos, del acceso a esos derechos, y le pregunto también, porque yo la verdad que no lo sé, si a usted le parece que en todo caso esas reformas van a terminar con derechos que van a amplificar el rango para aquellos que hoy los tienen, o en todo caso que los van a vulnerar. Pero además quiero agregarle otra lectura muy chiquita, muy breve, que tiene que ver con lo que dijo el presidente en esa cena que dio la Fundación Libertad. El presidente estaba con Vargas Llosa y cuando se lo consulta lo que sale a decir es ni más ni menos que quienes seguramente quieren acceder al poder después de él, y estaba haciendo clara referencia a la oposición política, seguramente quieren vivir sin trabajar. El presidente estaba haciendo referencia a una cuestión de vagancia
por parte de aquellos que quieren acceder al poder y aquellos que están consustanciados con esa fuerza política y que en todo caso no lo están apoyando a él. Yo quiero preguntarle si a usted le parece que en esta Argentina, en una Argentina que tiene determinados rasgos muy sutiles, matices que podemos reconocer en la historia, en Germinal, quiero preguntarle si a usted le parece que los argentinos hoy no están buscando trabajo, que los argentinos que consideran que la opción del gobierno de Macri no es la opción que quieren hacia adelante, son argentinos que quieren vivir del Estado o son argentinos que no quieren trabajar. Hay 14 millones de pobres en la Argentina, hay 400.000 nuevos desempleados en el país en los últimos 12 meses y hay 5 millones de personas que están buscando activamente trabajo. Claramente, el escenario que dibuja el presidente de la Nación no es el que todos podemos ver a nuestro alrededor. Mire, en una Argentina que tiene mayor grado de pobreza, de indigencia, que es más desigual y que es menos inclusiva, los derechos no pueden ser reversibles. Los derechos no pueden dar marcha atrás en cuestiones tan sensibles como es, en definitiva, llegar a fin de mes, la vida material de los argentinos y la vida social. Más allá de la alegría, más allá del dolor que es inherente al ser humano, señoras y señores, que no nos saquen la dignidad de ser. Acompáñenme, que ya está con nosotros. Qué gusto. Señor Carlos Belloso, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Nos tuteamos? Sí, obviamente, claro que sí. Bueno, ¿cómo estás? Sos muy joven. Bueno, pero somos jóvenes, digámoslo de esta manera. ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, yo, digamos, he repasado algunas entrevistas que te han hecho últimamente. Tengo, la verdad, que muchísimas preguntas. La verdad que me surge, en un día como hoy, se conoce el número de pobreza, se conoce el número de indigentes en el país, que son más de 3 millones. Hay cuestiones que están ahí al alcance de la mano, creo yo, para aquel que quiera informarse. Digo, ¿qué te sugiere el contexto? ¿Cómo estás viendo todo? No, es desastroso. Es desastroso. En un punto, bueno, sí. Lo que no lo votamos, sabíamos un poco. A mí me lleva como un tubo al menemismo. Ahora estoy un poco mejor en el menemismo porque tengo, bueno, sí. No sé, otros ingresos y, sí. otras formas, ¿no? Pero en el menemismo yo la pasé muy mal. Con mis hijos, con mi hijo, digamos, mi primer hijo recién nacido, realmente fue catastrófico. ¿Tenés recuerdos de esa época? Me trae recuerdos. Sí. Y bueno, y él no lo... un actor consagrado, sí. Has actuado y actúas en tele, en teatro, digo, has hecho una carrera sí. maravillosa, digamos, sos un consagrado. Sí, sí. Sin embargo, también estoy muy contento con lo que hice y con la suerte que tuve y con... Sí. No sé, y cómo yo pude aprovechar, ¿no? Sí. Esa suerte que me vino. Pero en el menemismo era tremendo. En el menemismo yo la pasé muy mal. Y me recuerda todo, me recuerda. Primero porque él no niega que es un pichón de Menem, digamos. Él hace la misma política. Hace la misma política y al mismo tiempo siempre lo dijo y bueno, y eso me aterró siempre de él. Y entonces ahora lo estoy comprobando con estas medidas. Lo que pasa que también en un punto fue realmente sorpresivo para propios y extraños, sí. digamos. Fue sorpresivo para los que lo votaron. ¿Que haya construido una carrera política Mauricio Macri, decís? No, es sorpresivo lo que pasó cuando él asumió la presidencia, que la gente estaba los que lo votaron están muy enojados con él ahora. Y se ven en las encuestas. ¿No cumplió las promesas, decís vos? Mira, yo te lo voy a decir con mucha objetividad, pero en un punto miente cuando abre la boca, hasta cuando respira miente, porque, a ver, se ve todo el manejo, digamos, del lenguaje que le sale mal. En teatro siempre hay como un grado cero de verdad. ¿Cómo es eso? Vos te sentás en la butaca. Sí. Vos ves una obra de teatro y ya sale un personaje vestido, digamos, con una armadura del siglo XVIII, o del siglo XVII, no sé cuándo se usa armadura. El tema es que
ya cuando sale hay un nivel de verdad. ¿Le crees o no le crees a eso que ni siquiera dice algo? Eso es un nivel cero de realidad, porque viene mi tía a ver a Carlitos, sí, y ahí mi tía se tiene que como que imaginar realmente que soy un tipo, que soy Hamlet, que tengo una armadura que hablo con una armadura del siglo XVII. Que hablas con el fantasma del padre, digamos. Más o menos, sí. El tema es que, ¿cómo le hago creer a mi tía? Bueno, en teatro hay que hacer creer realmente lo que pasa. Y esto es casi lo mismo, digamos, ya aparece y uno no le cree, porque mintió tantas veces antes. Miente con respecto a que dice una cosa y es otra. A mí con el menemismo me pasaba lo mismo. Yo, cuando Menem decía algo, yo decía, va a ser al revés. Va a ser todo al revés. Y lo hacía al revés. Era increíble. ¿Vos no coincidís con aquellos que dicen que esto es una mala praxis, un error en el gobierno, que lo que está saliendo mal, la pobreza, la indigencia, la desigualdad, el desempleo, digo, esto es un plan, decís vos? No digo que es un plan, guarda. Lo que digo es que no se le cree porque como viene mintiendo. El plan es mucho más en el sótano. Yo realmente el sótano no lo conozco tanto ni lo quiero conocer. Sí. El tema es que aflora, no solamente con D'Alessio, no solamente con un montón de cosas. Aflora, ¿no? Aflora. Y la política es espuria. A mí la política... Y estoy en un canal que se dedica más que nada a la política y vos que haces comentarios políticos, pero me pasa algo con el sistema político, lo veo tramposo siempre, sea el gobierno que sea. Bueno, una cosa es la política y otra cosa es lo político probablemente, ¿no? No, yo meto todo, a ver... ¿Viste cuando vos decís la política es mentirosa? Bueno, sí, lo que pasa es que te lavaron la cabeza y vos te distanciás de la política, pero en realidad todos somos políticos y hay que hacer política. Y yo no estoy de acuerdo con esta política. Yo estoy de acuerdo con cambiar el sistema. Ahora, cambiar el sistema en este momento es como, no sé... es como realmente utópico. Y a mí realmente me gustan las utopías, porque es lo que no se puede lograr. Y ir a eso, estás haciendo un camino correcto. Sí, bueno, a veces acá hablamos de algunas cuestiones que son distópicas, ¿no? Que es la utopía, es lo que viene... En caso de que pero llegue, eso más está relacionado más a la ficción, me parece, a lo distópico. No sé si la palabra tiene que ver con eso, pero lo que yo creo es que realmente hay que cambiar un sistema que no es el que tenemos de república representativa. O sea... ¿Hay que ser más democrático todavía, decís vos? Lo que pasa es que la democracia no existe. ¿Cómo que no existe? No, a ver, la democracia es un adjetivo del occidente, pero la democracia, como se hacía en Grecia, no se hace. O vos estás en una plaza diciendo y votando... No, bueno, sería difícil, ¿no? Por eso tenemos... Por eso te digo, es difícil, pero a mí me gusta que vayamos hacia lo difícil y no a la misma mentira que venimos repitiendo desde desde hace mucho tiempo. Ahora... Todos me dicen, no, lo que pasa que por lo general siempre me dicen, este está loco. Pero, ¿qué toma este muchacho? Este muchacho... A ver, si yo quiero cambiar la realidad, realmente tengo que ir a la base y tengo que cambiar este sistema. Yo pienso así. Si este sistema sigue como sigue, por más que venga... cualquiera, yo lo veo que siempre vamos a cometer los mismos errores. Estás muy desencantado con este sistema político. Totalmente. Parece que es sistémico esto, en definitiva. Sí. Que se defraude a aquel que tiene determinadas expectativas y que... y al mismo tiempo, como vos dijiste democracia y te asustaste cuando yo te dije no es una democracia, realmente vayamos a una democracia. Realmente armemos grupos de asamblea. A mí me gustaban las asambleas que hubo en el 2001. Sí. Me gustaban. ¿Sabes por qué? Porque yo veía al vecino, sabía lo que le pasaba. Y después, quizás, mandábamos a uno a que realmente hable con algún resorte de gestión. No como ahora que son estrellas de rock los políticos. Y no tienen que ser así. Los políticos no son estrellas de rock. Tienen que ser
no tienen que cobrar plata por ejercer ese cargo. Yo puedo ir y hacer la gestión. Bueno, vos sabés que lo que estás mencionando es un costado que yo recién no mencioné de Germinal, porque Bueno. Emil Solá... Emil Solá es un genio. Es un genio. Y no solamente hizo Germinal, sino que se metió en el caso Dreyfus en esa época, También. donde se metió en algo que realmente quemaba y para mí todos los respetos de ese genio que hizo, bueno, también se metió en un género literario que era como el naturalismo, que es también volver ahí, ¿no? Sé que sos muy lector y que sí, y me gusta que tengas como editoriales que también comparen con... ayer lo comparaste también con ¿cómo se llama? Este autor que... Ay, me olvidé ahora. El norteamericano. Bueno, no sé. ¿De quién? Oster. Paul Auster, claro. No sé si fue ayer, o te vi ayer. La semana pasada, El País de las Últimas Cosas. Colecua. Bueno, la verdad que la literatura da mucho porque en definitiva se construye a partir de la realidad y se hace metáfora. Totalmente. Lo que hacemos es, tomamos de ahí los elementos y los volvemos a traer a la realidad. Y es lo mío, y es lo mío. Es lo tuyo, digamos, y también, para completar el grado de locura que puede llegar a tener este entrevistado en esta hora de la noche, a mí me gusta la patafísica. La patafísica es un invento de Alfred Jarry, que lo retomaron los surrealistas y lo convirtieron en una ciencia realmente viable. Básicamente la patafísica es la ciencia que estudia las soluciones imaginarias. Vendría también la patafísica en estos momentos. ¿Te parece? Bueno, mira, te quiero preguntar algo. Obviamente, digo, te he visto en algunas entrevistas últimamente, pero ha sido un tema que vos tenés, obviamente, digo, desde hace muchísimos años encima, que es tu experiencia como excombatiente. Digamos, justo nosotros tenemos ahí una foto tuya. ¿Qué edad tenías en ese momento? 18 cuando entré, cumplí 19, apenas empezó la guerra. Y me fui con... me fui con 19, a ver... Un año, me fui con 20. ¿Te 18, con 20? Sí, porque tuve un tiempo larguito. Quiere decir que a los 20 años, mientras cualquiera que nos está mirando, digamos, se dedica a salir y en definitiva a construir su vida del lado del estudio, quizás, vos estabas directamente... Sí, a los para hacer la guerra. A los 18 años recibí órdenes de la superioridad, y recibí la noticia de que estábamos en guerra, y con Gran Bretaña, con 18 años. Porque yo nací el 5 de abril, el 2 de abril empezó la guerra, el 5 cumplí 19 años. A partir de ahí, bueno, como os digo siempre, no pensé, no comí, no dormí, y no fui al baño como lo hacía habitualmente. A partir de ahí fui distinto. O sea, la experiencia de la guerra te marcó. Me marcó muchísimo. ¿Y todavía lo traes encima? ¿Lo tenés? Lo traigo encima, lamentablemente, porque yo estuve con una función específica que era la defensa y vigilancia del aeropuerto de Río Gallegos, que estaba comprendido en una ley del Teatro Operaciones. Primero fue el TOM, se dieron cuenta que el Teatro Operaciones era más extenso, y lo abrieron al TOAS. Y en un momento la ley habla del TOAS, Teatro Operaciones Atlántico Sur. En la época de los reconocimientos y repartir las pensiones, que eran plata, corrieron arbitrariamente el Teatro Operaciones a 200 millas marinas, dejando todo el litoral marítimo del paralelo 42 al sur, digamos como que no pasó nada, como que no fue una guerra. Y fue una de las zonas más calientes de la guerra. No solamente porque había movimientos en las bases aeronavales, que yo estuve defendiendo una de ellas, sino que había incursiones de comandos ingleses. Derribamos un helicóptero, un Sea King inglés de tropa, que venía del lado chileno. Y después todo eso se supo después de la guerra. Y se vivió en el continente algo muy terrible también. 17 bajas hubo de las total 649 que hubo. Y entonces actualmente hay como una especie de primero el no reconocimiento,
hubo igualmente de la Corte Suprema de Justicia un caso, el caso Jerez, que fue un suboficial que estuvo reconocido en el continente, pero también de la veteranía misma nuestra estamos divididos entre los reconocidos y los no reconocidos, que algunos hablan sobre que no estuvimos en una guerra. Entonces, mi causa y mi insistencia en el tema tiene que ver con que se conozca qué pasó también en la guerra. Porque uno dice guerra de Malvinas, mete directamente, linkea las islas, pero hubo varios frentes. Hubo un frente continental que estuvo en el litoral marítimo, estuvo ¿cómo se llama? La plataforma submarina y las islas. En distintos lugares hubo bajas. En la isla Soledad hubo bajas, en la isla Gran Malvina hubo menos bajas, en el crucero General Belgrano fueron más de la mitad de las bajas que ocurrieron en la guerra y fue fuera de la zona de exclusión, o sea, hubo una guerra muy cruenta, ¿no? En el continente hubo 17 bajas. Entonces siempre también mi reclamo es ir a hacer conocer la historia, ¿no? Carlos, la verdad te agradezco muchísimo. Nos quedamos con poquito tiempo, pero te invito nuevamente para que estés con nosotros. ¿Cómo no? Por supuesto. Muchísimas gracias. Ha sido una jornada hoy con muchísima información. Obviamente el dato del día es la pobreza y este es el informe. Desde el momento en que empezamos a medir la pobreza, comenzamos a ver una tendencia a la baja durante 2 años seguidos, en los cuales casi 2 millones de argentinos pudieron superarla. La pobreza no es solo una cifra, es una realidad que vivimos, que recorremos todos los días, hombres, mujeres, niños, niñas. La verdad que hay un diagnóstico que es evidente, que hay un incremento de la pobreza, hay un incremento del hambre, hay una extensión del hambre como un problema social grave para millones de familias. Conocen los números de la pobreza en la Argentina. Estamos midiendo, o por lo menos el INDEC ha medido el último semestre del 2018. ¿Y cuánto da, Fernando Alonso? 32% es la pobreza en Argentina, hay un 25.3% de pobres no indigentes y hay un 6.7% de indigentes en Argentina. Recordemos que en el primer semestre había sido de 27.3 la pobreza y de 4.9 la indigencia. Subió muy fuerte, de 27.3 a 32% la pobreza en Argentina. Trabajamos todos los días para revertir esta situación. Yo vengo diciendo hace tiempo que nosotros decidimos no solo hablar de este tema, sino decir la verdad sobre este tema. De estos 13 millones de personas que viven en la pobreza, están los jubilados, uno de los segmentos que más están sufriendo las medidas del gobierno. Totalmente. Todos los días vemos noticias que van perjudicando a este sector, así que sí, lamentablemente es muy grave la situación de los jubilados. Justo salió una nota estos días sobre la cantidad de gente que está cobrando la PUAM, que hay ya ahora 100.000 personas que están cobrando la PUAM, gente que debería estar cobrando una jubilación, y son 8.400 pesos mensuales. No llega a 8.400 pesos mensuales. Imagínate cómo vive esa gente, ¿no? El 50% de los pibes son pobres y ha crecido la indigencia del 6% al 7,5%. Bueno, son los datos de pobreza que obviamente preocupan y mucho y que podíamos adelantar en función de lo que había sido, en definitiva, el desempeño de la economía prácticamente en el último año. Estamos con Alejandro Barrios, economista, docente, un gran investigador en definitiva y un gran analista de la realidad. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿cómo estás observando este dato de pobreza que obviamente abre todo un interrogante, ¿no? Con mucha preocupación porque se aceleró mucho en el último trimestre y parece ser que la movilidad de precios que va a haber en el 2019 va a seguir profundizando esto. Sí. Y lamentablemente el presidente lo único que tiene para decir sobre este asunto es que los que están generando este crecimiento de la pobreza, que son los especuladores, que hacen subir el dólar y con eso suben los precios de los alimentos, y aparte los amigos del presidente que tienen tarifas dolarizadas, en vez de apelar a ellos para morigerar esto, lo que le pide al pueblo es que aguante, ¿no? Con lo cual
esperamos que en los próximos meses este escenario se profundice aún más, con lo cual es muy preocupante que el presidente tenga como única respuesta a esta situación que los pobres sigan aguantando. ¿Hay un diagnóstico, te parece, por parte, por ejemplo, de la ministra de Desarrollo Social, que decía, bueno, es una situación sumamente triste? Digo, ¿qué tendría que hacer, en tu opinión, una ministra de Desarrollo Social ante este contexto, por ejemplo? Pero una ministra de Desarrollo Social debería ella ponerse al frente de la lucha contra, porque hay una caída muy pronunciada en el último trimestre del 2018. Bueno, si los pobres de este país es fundamentalmente una cuestión de ingresos, ella debería estar citando, convocando a las organizaciones sociales para que por lo menos esa masa de pobreza no caiga en la indigencia. Por lo tanto, actualizar todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social. No lo está haciendo. Declarar, por ejemplo, una emergencia alimentaria, una emergencia social, serviría. Y de ingreso a los hogares. Hay que recomponer los ingresos de los hogares, porque los hogares que están en situación de vulnerabilidad, el 100% de sus ingresos, Julián, lo destinan a comer. No están comiendo. Entonces, que una ministra de Desarrollo Social no reciba a las organizaciones que le están bancando el conflicto. Los que están bancando el conflicto son las organizaciones sociales, los curas y los intendentes. Esos son los que están calmando el conflicto. Ahora, lo que están incentivando el conflicto son los especuladores y los exportadores, son los amigos del presidente. Entonces todo el pueblo está haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar a octubre en paz, tranquilo. Y resulta que las máximas autoridades del gobierno, en vez de apelar a sus amigos para morigerar esto, le piden al pueblo argentino que siga aguantando. Es terrible lo que dijo hoy la ministra. Bueno, hoy el Banco Central tomó una decisión que es, en algún punto, un interrogante también, ¿no? En mi opinión, una decisión errónea totalmente, pero va a respaldar con bonos, con las LELIQs, lo que son los depósitos de los bancos, supongo, para sacar más pesos de la economía. ¿Qué te parece esta medida que tomó el Banco Central? Un peligro nuevo a algo sólido que tenía este capitalismo argentino era el sistema bancario. Bueno, si yo le estoy permitiendo a los banqueros que el 100% de los depósitos de los privados yo lo voy a usar para comprarle LELIQs, es poner en riesgo. Lo único sólido que tenía esto era el sistema bancario. Bueno, ahora tampoco va a estar sólido el sistema bancario. Es muy peligroso, ya están dando pasos muy peligrosos. Y nosotros queremos llegar a octubre de la mejor manera posible. La tasa de interés en un 68-69% que llegó hoy, digo, ¿cuál es el impacto que eso tiene en la economía? Quiero preguntarte. Se termina la cadena de pago en las pymes, Julián, se termina, porque ningún empresario puede ir a descontar cheques a menos del 80, 90, 100%. Con lo cual, si se corta la cadena de pago, esta crisis que estamos viendo en el primer trimestre se va a prolongar mucho más. Bueno, yo creo que están dando unos manotazos como para tratar de calmar la situación y cada vez la embarran más. Es terrible lo que está haciendo el gobierno nacional. No se hace cargo de que tiene que virar el rumbo, por lo menos para llegar a octubre en paz. Porque a nosotros nos costó muchísimo la democracia, muchísimo volver a tener un sistema democrático. Lo pusimos en riesgo en el 89, lo pusimos en riesgo en el 2001. Ahora este gobierno, en solo 3 años, con el mayor apoyo internacional de toda la historia de la democracia. El FMI le dio un crédito más del 100% de la cuota. Igual van a chocar la calecita. Por favor que el gobierno nacional tome nota de la situación y pegue un viraje, por lo menos hasta llegar a octubre, de alguna manera en paz. Vos sos un fino analista de la cuestión social, digamos, y siempre me ha parecido que llevas las cuestiones más macroeconómicas al terreno, ¿no? Y estamos hablando de números hoy de pobreza, de indigencia, y también cómo impacta la inflación. ¿Te parece que el gobierno está aplicando la receta adecuada para tratar de controlar la inflación? Te estoy preguntando novedad, pero digo, es una forma de entrarle al tema. Digo, ¿qué te parece que va a hacer el gobierno, sobre todo de aquí en adelante, por lo menos hasta octubre? Hizo 4 cosas que son las del manual de un liberal, pero de un liberal de 5º año del Colegio Carlos Pellegrini, que estudian con el Mochón y Becker estudian. Y el manual dice que tienen que, todo liberal va a querer bajar el gasto público. Sí, conozco el libro, aparte. Va a tener que morigerar la emisión monetaria. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta va a tener que abrir la economía para que los precios internos compitan con las importaciones y morigerar los aumentos salariales. Hicieron las 4 cosas y cada vez hay más inflación. Bueno, es obvio que los precios en Argentina no responden a una causalidad como la que ellos
tienen en la cabeza. Entonces, por favor, un Estado que regule la cadena de valor, que regule la formación de precios, y este espacio político que está a cargo del Estado Nacional no va a hacer eso. La única forma que tiene el pueblo argentino de un escenario con estabilidad de precio es que vote a gente que realmente crea en el Estado y que crea en la regulación de este capitalismo. Alejandro, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy amable, te saludo. Muchas gracias. No, por favor. Nos trasladamos en el estudio. Hoy estoy andariego. Lo voy a saludar al doctor Barcesat. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Un gusto, Bien. recibirlo. Bueno, recién Alejandro Barrios hablaba de la responsabilidad del Estado. Y yo le voy a cambiar el capítulo y le voy a decir la responsabilidad de la justicia. Y algo realmente que uno de mínima le llama la atención y de máxima ya ni siquiera eso, que es lo que está pasando con el fiscal Stornelli. Digo, ¿cuál es su opinión? Bueno, tenemos que decir, ya que estamos con un tríptico primero del fracaso ostensible del plan económico, que el derrumbe institucional no es menos grave que el fracaso del plan económico, ¿no? Esto se inicia con una catarata de decretos de necesidad y urgencia y decretos simples que dicta el actual gobierno, que usurpó las potestades del Congreso de la Nación, y en esto también hay que señalar una responsabilidad del Congreso, de dejarse quitar esas atribuciones que la Constitución le confiere en exclusividad. Pero además se somete al Poder Judicial y se lo convierte en un ariete en conjunto con el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial para perseguir a aquellos que no opinan conforme el gobierno o que han estado implicados en la gestión anterior de gobierno, y el Consejo de la Magistratura para disciplinar, sancionar a aquellos jueces que con independencia de criterio y con servicio al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, satisfaciendo los requisitos de idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia, han honrado la magistratura, ¿no? Y así se lo separó al doctor Rosanqui, después al doctor Freiler, se intentó con los camaristas laborales, y ahora tenemos la persecución al juez Alejo Ramos Padilla, que tenemos que decir que es juez natural de la Constitución, es un hombre que llega por concurso de antecedentes y oposición, con una vasta trayectoria en el movimiento de derechos humanos, y se lo pretende perseguir a él en lugar de perseguir a los responsables de esta madeja, diría, un dispositivo perverso que enlaza servicios de informaciones, que enlaza un tramo de la comunicación social hegemónica con periodistas que actúan en consonancia en esta persecución, y la pata podrida de la justicia, lamentablemente, que tiene su sede central en Comodoro Pi. No son todos, como decimos siempre, pero son sí la mayoría. Y esto llega en un caso que es paradigmático en cuanto al disparate jurisdiccional, que es la causa de los cuadernos. Y ya veníamos con procesos ficcionales, como era el de la investigación de la presunta muerte, del homicidio del fiscal Nisman, después le siguió el memorándum de entendimiento con Irán. Bueno, son causas que ya se están desinflando y no tienen otro destino que el archivo, por no decir el canasto de papeles. Y llega esta, que es tremenda, porque se inicia meses después de haber seguramente, o conforme dicen, colectado la noticia criminis, y el fiscal, en lugar de hacer lo que tiene que hacer un fiscal, que es tomar esa noticia y llevarla inmediatamente en un escrito ante la mesa de entrada de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que es donde se hace el sorteo informático. Sorteo que está dispuesto por una acordada que se ha firmado por unanimidad por todos los camaristas y que expresa entre sus fundamentos que ese sorteo informático es la garantía del juez natural de la Constitución. Es decir, para que el que toma el tema no esté contaminado de ninguna forma por haber tenido la recepción o la noticia del hecho presuntamente criminoso. Pero además la barbaridad inexplicable de que esto se haga, esta causa, tenga como soporte u objeto procesal inicial fotocopias o copias de un cuaderno que se dice destruido. Eso imposibilita lo que es
elemental en una investigación criminológica, que son las pericias escopométricas para determinar la antigüedad del papel, la antigüedad de la tinta, el test grafológico. Nada de esto se puede hacer. Y se hace el requerimiento, los allanamientos, las detenciones, poniéndoles una situación de apremio a aquellos que son las víctimas de estos procedimientos, diciéndoles o decís algo que incrimine a los funcionarios del anterior gobierno, o esta noche dormís en un calabozo, ¿no? O sea, procedimientos irregulares totalmente. Absolutamente irregulares. El Estado no puede colectar pruebas de esta forma. Esto se llama en doctrina el fruto del árbol venenoso. Todo está contaminado por esto. Y los pocos que se resisten a esto han sido detenidos y privados de la libertad, como es el caso de mi asistido, el ingeniero Gerardo Ferreira, que padece desde el 1 de agosto hasta hoy día, no una prisión preventiva, padece una privación ilegal de la libertad. O sea que la presunción de inocencia no rige, dice usted. No rige la presunción de inocencia, no se sabe qué puede obstaculizar él. Es un hombre que ha constituido defensa técnica, que ha estado a derecho, que ha señalado y pedido pruebas, que ha ofrecido pruebas documentales, etcétera, etcétera. Bueno, nada de esto sirve. Lo que sirve son los relatos, que después nos vinimos a enterar que esos relatos no tienen soporte técnico, como le indica la ley del arrepentimiento. No están. Y todavía un juez de la Nación, hay que nominarlo así, se da el lujo de decir: no, el soporte técnico es el soporte papel. Bueno, esto es una burla. Cabría preguntarse qué causa judicial podría haber sin papel. El soporte técnico es una garantía de lo que dijo el arrepentido o imputado o colaborador. Usted habla de juez Bonadío, ¿no? Por supuesto. Estoy hablando de juez Bonadío, por supuesto. Yo no lo eximo. Ahora está en la instancia de buscar a Stornelli, pero no dudo que en poco tiempo también se va a buscar al juez. Doctor, ¿y qué piensa del fiscal Stornelli? ¿Y qué piensa de esta causa que da la sensación de que está vinculada con la de los cuadernos? Bueno, recordemos que él, en esta causa de los cuadernos, sus primeras manifestaciones públicas fueron: no hay sortija para todos, que es decirle a aquel que cae bajo esta redada que vaya pensando en algún relato, invente cualquier ficción, porque si no, esta noche no duerme en su casa. Y luego, en una entrevista periodística con Joaquín Morales Solá, creo que fue, reconoció que el arrepentido López, el de las bolsas, había dicho cosas que acordaron no volcarlas en el acta. Ahora, ¿quién es él para determinar qué se vuelca y qué no se vuelca? Supongo que no es que estuvieran hablando de un partido de fútbol, que habrán estado hablando de la causa y que habrá algo que compromete a alguien y que no se puso. Bueno, no hay autoridad que tenga esa competencia de discernir qué es lo que se vuelca o no en un acta judicial, ¿no? Bueno, y luego viene el episodio D'Alessio, que es el estallido de esta pústula, que pone en evidencia esa connotación y ese tramado, esa madeja entre servicios de informaciones, periodistas, estos personajes que serán considerados marginales, pero que tienen un enorme poder, porque evidentemente este hombre entraba y salía, no solamente del despacho de Stornelli, sino de varios despachos judiciales. Sí, Marcelo D'Alessio. Yo lo he visto en tribunales, entrar. ¿Usted lo vio? Lo he visto, sí, hasta una vez me abordó para preguntarme qué estaba haciendo ahí, ¿no? Estas cosas. Él a usted le preguntó qué estaba haciendo ahí. Digo, viendo mis expedientes, ¿qué voy a estar haciendo? Pero bueno, esto es anecdótico. Lo que es tremendo es la forma en que este personaje, apoyado en una estructura de servicios de informaciones, y tal vez, y esto hay que decirlo, de la Embajada de Estados Unidos, que le ha puesto medios materiales, o que le ha suministrado carnets o chapas identificatorias. O sea, usted dice que D'Alessio pudo haber tenido algún apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Puede haber tenido y puede tenerlo. Claro, ahora la Embajada se despega. Ahora es mancha venenosa, obviamente, Marcelo D'Alessio. Pero recursos tenía. Si no, no podría obrar en la forma que ha obrado. De modo que debemos primero reconocer la importancia del fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que ha mantenido al juez natural de la Constitución en la prosecución de la causa, que ha permitido que varios de los empresarios se animaran a ir a relatar lo que ellos han padecido. De nuestra parte, me refiero a Gerardo Ferreira,
la familia inicia una querella contra el juez, el fiscal y contra todo otro funcionario judicial o del Ministerio Público Fiscal que de grado superior avale estos procedimientos. ¿Qué nos dice el juez de primera instancia que le tocó? Son meras conjeturas y no nos abrió la causa. La Cámara Federal son meras conjeturas. Ahora estamos en la instancia de la Cámara de Casación Federal. Tenemos audiencia el día 11. Yo espero, sinceramente, que la Cámara Federal de Casación, más allá de los precedentes que haya podido tener en esta época, se dé cuenta de que no puede decir, frente a un ostensible obrar criminoso, que son meras conjeturas, ¿no? Bueno, hay una jurisprudencia de la Corte que establece que las causas deben ser resueltas conforme el estado de situación al momento del dictado de su pronunciamiento. De modo que hoy día creo que ningún ciudadano de la nación argentina puede entender esto de otra manera que como la existencia de una organización mafiosa que permea las causas judiciales y que distorsiona el Estado de Derecho, lesionando aquello que es el soporte material de todo derecho y garantía constitucional, que es la acción del Poder Judicial de la Nación. En las últimas horas, la situación del fiscal Stornelli se complicó. El juez Alejo Ramos Padilla lo declaró en rebeldía. Correcto. ¿No se presentó? ¿Tendría que haberse presentado Stornelli? Por supuesto, ningún ciudadano, por más que recuse al juez, que plantee la nulidad, deja de concurrir a la citación a audiencia de indagatoria, porque esa es la oportunidad mayor que tiene para hacerse oír ante el juez y el fiscal interviniente, para aportar pruebas, para ofrecer medidas y para alegar todo aquello que entienda que hace a su derecho. Evidentemente debe sentirse muy huérfano el fiscal Stornelli de argumentos y de pruebas para eludir lo que es la máxima posibilidad de hacer conocer su postura frente al reproche penal que se le endilga en el acto de la indagatoria. De modo que queremos decir que en salvaguardia de ese principio magno que tiene el artículo 16 de la Constitución, que es la igualdad ante la ley, tiene que dar el ejemplo, el que es un funcionario judicial o del Ministerio Público, concurrir a la audiencia y hacer valer todo lo que quiera hacer valer. ¿Cómo puede terminar esto, le parece a usted, Barcesat? Bueno, yo creo que el Procurador General de la Nación, a menos que pretenda encubrir la conducta del fiscal D'Alessio, va a tener que dar curso a la suspensión y luego a la remoción del mismo una vez que se sustancie el sumario administrativo disciplinario. Pero ya con lo que se colecta hoy se conoce. Todavía recordemos que faltan desgravar 3 discos rígidos de las computadoras que fueron secuestradas en casa de D'Alessio. Cuando todo esto ya tenga la materialidad y la objetividad incontestable que hasta aquí ha acreditado lo colectado, entonces me parece que no puede haber otra alternativa que no sea terminar la sustanciación con ese resultado previsible y deseable en función de la salud institucional de la República, ¿no? Doctor, le quiero agradecer muchísimo de su presencia en nuestro programa. Gracias a usted. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.